de la desigualdad económica. El economista Shane Green encontró procesos los cuales han circulado en los últimos 250 años. El primero fue en Gran Bretaña entre los años 1750 y 1850 durante la Revolución Industrial. Este fue el incremento del diferencial de ingresos en este entonces Gran Bretaña. Esto ayudó mucho a la clase media, pero no a los pobres. Entre 1750 y 1975, algunas regiones se aprovecharon de las tecnologías industriales, lo que tuvo como consecuencia el empeoramiento de la distribución de ingresos en todo el mundo. Entre 1850 y 1914 ocurrió un proceso llamado Primera Era de Globalización, cuando los niveles de vida y productividad de la mano de obra coincidieron en el hemisferio norte. El hemisferio norte aumentó la desigualdad dentro de cada país con base a la capacidad de emprendimiento, la industrialización y la manipulación financiera. Esto se le denominó Edad de Oro. Después, la desigualdad de la Edad de Oro se redujo gracias al aumento de impuestos a los ricos que ayudó a pagar nuevas prestaciones sociales y programas públicos. Esto sucedió durante 1930 y 1980. Estos son algunos datos de los últimos años de la desigualdad económica en Santander y Colombia, que fue nuestra investigación. En Santander, en el año 2015, la desigualdad económica fue de un 17,9%. En el 2016 fue de un 18,4%. En el 2017 su desigualdad fue de un 18,9%. En el 2018 se ascendió a un 20,1% y en el 2019 tuvo una cifra de un 31,4%. En el 2015, en Colombia, la desigualdad económica fue de un 27,8%. En el 2016 fue de un 28,0%. En el 2017 fue de un 26,9%. En el 2018 ascendió a un 27,0% y en el 2019 tuvo también una cifra alta de un 35,7%. Estas son algunas de las gráficas. Esta es la gráfica de la desigualdad económica en Santander. En el eje Y tenemos las tasas o el promedio y en el eje X tenemos los años en los que esas tasas se encuentran ubicados. Esta es la gráfica de la desigualdad económica en Colombia. Lo mismo, en el eje Y se encuentra la tasa o el promedio de la desigualdad y en el eje X se encuentran los años. La línea azul es el promedio y la línea con punticos es la línea donde debería ser esa desigualdad. Las tendencias hacia el 2025 o proyecciones en Santander. Pues nosotros hicimos un gráfico, una tabla en Excel y utilizamos la medida del promedio con los datos que teníamos. Entonces, en el 2019 tuvimos un 31,4% a diferencia de un 11,3% del año anterior. En el 2020, según las proyecciones que hicimos, la desigualdad económica será de un 34,2%, con una diferencia de un 2,8%. En el 2021 será de un 37,4% con una diferencia de un 3,26%. En el 2022 será de un 41,2% con una diferencia de un 3,8%. En el 2023 será una tasa de desigualdad de un 45,7% a diferencia o variación del año anterior con un 4,4%. En el 2024 de un 50,8% a una diferencia de un 5,1%. Y en el 2025, según las proyecciones que hicimos, será de un 54,7% a variación de un 3,8% del año 2024. Proyecciones hacia el 2025 en Colombia. En el año 2019 la tasa de desigualdad fue de 35,7 con una variación de 8,7. En el año 2020 la tasa de desigualdad fue de 44,4 con una variación de 1,6. En el año 2021 la tasa de desigualdad sería aproximadamente 46,02 con una variación de 1,9. En el año 2022 la tasa de desigualdad sería aproximadamente
de 47.9 con una variación de 2.2. En el año 2023, la tasa de desigualdad sería aproximadamente de 50.1 con una variación de 2.9. En el año 2024, la tasa de desigualdad sería aproximadamente de 53.0 con una variación de 3.4. En el año 2025, la proyección aproximadamente sería de 56.5 con una variación de 2.4. Las soluciones para mitigar la desigualdad económica. Invertir en cooperación y desarrollo. La puesta en marcha de proyectos de cooperación y desarrollo es una buena vía para la reducción de la desigualdad. Estas ayudas deben ir destinadas a los países con mayores necesidades sociales. Mejorar el acceso a recursos públicos básicos. La desigualdad no es solo económica, también tiene que ver con el acceso a servicios básicos en las sociedades. Reducir las brechas salariales. Los países más desiguales del mundo suelen ser los que presentan mayores brechas de salarios entre los trabajadores y los altos cargos o empresarios. Esta brecha es una de las fuentes directas de pobreza y marginación social. Por último están las conclusiones. La primera es que en el año pasado en Santander ascendió la cifra de desigualdad en el sector, ya que en el 2018 la cifra era de un 20,1 y aumentó a un 31,4. Eso quiere decir que tuvo un incremento de un 11,3%, el valor con más aumento registrado desde el 2015. La desigualdad siempre va a estar presente en nuestra vida, en nuestra sociedad, al menos que seamos conscientes y entendamos que necesitamos un cambio interno y externo como personas, entender que cada uno de nosotros tenemos un valor inigualable y que merecemos las mismas oportunidades que el otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, gracias. Thank you. Sí. You're welcome. Bueno, por cuestiones de tiempo, bueno, le tengo una pregunta y se la hago rapidito porque caí en cuenta que hay otro grupo más que no conté ahorita y es, ¿cómo miden ustedes la desigualdad? Me hablan de un 25%, 31%, 43%, explíquenme rápidamente y no voy a preguntar más por tiempo porque no me queda como muy, o sea, ¿cómo miden la desigualdad en esos porcentajes? ¿Qué significan? Pues es una medida que nosotros sacamos de Google sobre una investigación, profe. Nos aparecían esas tasas. Nosotros lo que hicimos fue hallar la razón de cambio que había entre los años. Sí, pero es que, o sea, bueno, es que la desigualdad, cuando hablan de desigualdad económica a nivel mundial, lo que más se utiliza es una cosa que se llama, bueno, una de las tantas que se usa es el índice de Gini, que es un número que mide de 0 a 1 o de 0 a 100, muchísima, o sea, que una persona tiene todos los recursos de un país o que lo que también están distribuidos. Entonces, cuando se habla de ese porcentaje, yo quedo sano, porque no me da como una idea o sea, cuando dice 30% de qué. O sea, por ejemplo, de 100% de personas de Santander hay una desigualdad del 30%, ¿cómo? Y entonces esa investigación, la verdad, no la entiendo, o sea, no comprendo en Colombia y simplemente lo digo porque este tema, todos los temas son delicados. Hay muchísima desigualdad, o sea, hay gente que tiene muchísimas propiedades y hay gente que no tiene nada. Y hay una desigualdad muy marcada. Colombia es un país supremamente rico con muchos recursos, pero que se queda en manos de poco y realmente son números, o sea, a mí me dejan como un poco frío de lo que yo siempre he conocido de desigualdades. No sé si van a decir algo, Majo. Esto sí, o sea, nosotros entramos a una página en Colombia y Santander y nos daban esos porcentajes de las personas, de un 100%, un 34% de las personas que trabajan o que no trabajan, o que ganan más y que no ganan más, es la desigualdad, ¿sí me entiende? Vale, lo voy a procesar. Realmente En sí, la es raro. investigación están los links donde usted puede encontrar los porcentajes. Vale, me lo manda, listo, vale, no voy a alargar más por no quitarle tiempo a los otros. Muchísimas gracias. Del resto, pues bueno, estuvo chévere, sentía algunos leyendo, se siente que están leyendo, entonces eso denota como que no tienen de pronto dominio, leen ahí diapositivas con mucho texto ya. Y siguiente grupo. Nosotros, profe. Otra vez el mismo problema. Venga, hágale Catalina. Hágale Catalina y lo mismo. Ya, si es como este grupo, vamos bien porque se demoraron 8 minutos nada más. ¿Vale?
contando el tiempo, hágale. ¿Ya la estás viendo? Ya, sí. Bueno, vamos a hablar sobre el hambre y mi grupo es pues, yo, Carlos Quintero y Karim. La introducción. Bueno, mi nombre es Karim. A nosotros nos correspondió el tema del hambre y vamos a hablar del hambre a nivel mundial, nacional y departamental. Es una problemática social que por sus cifras nos debe interesar a todos y llevarnos a hacer conciencia. Hay una esperanza todavía, pues se dice que el 90% de los niños que reciben un tratamiento para la desnutrición se recuperan. A nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza, causando así el hambre, disminuyó en un 36% en 1990 a un 10% en 2015, pero gracias al COVID-19, a la pandemia, que fue algo que impactó en muchos aspectos en la sociedad, hizo que este progreso disminuyera y puso en riesgo muchas décadas de progreso. En Colombia, 2.4 millones de personas padecen el flagelo del hambre. El flagelo es un suceso o una situación que trae muchos efectos negativos. El 4.8% de la población, que corresponde a unos 2.4 millones de personas, padecen su alimentación, que son aquellas personas que llevan una dieta alimentaria que no tienen los nutrientes suficientes. Mientras que en Latinoamérica y el Caribe la incidencia fue 6.5%, en Sudamérica de 5.4%, y esto fue un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es decir, aunque Colombia tiene unas cifras bastante altas a nivel regional, bueno, continental, las cifras son aún mayor, o sea, es mucha la diferencia. En Santander, el más reciente informe del programa Bucaramanga Metropolitana como Vamos, que es un programa de la Cámara de Comercio, algunas universidades como la UIS, la Pontificia, entre otras, que hacen como un seguimiento a la calidad de vida en las ciudades, estimó que unas 80.000 personas en el área pasaron escasez de alimentos en sus casas. Y en Bucaramanga tiene algo que es un banco de alimentos que ayuda a 5.300 personas en la región. Bueno, las medidas y datos en el mundo. El número de personas que sufren de hambre en el mundo en 2017 son 821 millones, o sea, 1 de cada 9 personas. En Asia sufren de hambre 515 millones, en África 256,5 millones, en América Latina y el Caribe 39 millones. Y niños menores de 5 años afectados por el retraso de crecimiento, que es la altura baja para la edad que tienen, es de un 150,8 millones, o sea, el 22,2%. Y los niños menores de 5 años afectados por emaciación, que es el peso bajo para la altura, es de 50,5 millones, o sea, el 7,5%. El porcentaje de mujeres en edad reproductiva afectadas por anemia es de 32,8%. Y lo de la anemia, pues, no tiene que ver directamente con el hambre, pero se sabe que por anemia es por temas de alimentación. Y 821 millones de personas padecen de hambre y más de 150 millones de niños sufren retraso de crecimiento, lo que pone en peligro el objetivo de erradicar el hambre. O sea, eso afecta a todo lo que se está logrando en el 2018. En la gráfica de Latinoamérica, en esto es como una predicción, por decirlo así, para el 2030. Y esta gráfica fue hecha de ver quiénes eran los países mejor encaminados en cuanto al tema del hambre. Y según la gráfica, los mejor encaminados es Brasil, Costa Rica, México y República Dominicana, que se vio que tuvieron una gran disminución en cuanto a este tema. Y en cambio, Guayana y Argentina son los países que han aumentado, que pues a pesar de que no han aumentado mucho, igual sí fue un aumento y eso quiere decir que van mal. Y Panamá y Uruguay es muy poco el cambio que se ve. Y es el color más oscuro, es la prevalencia entre 1990 y 1999, y como el más claro es
lo más reciente. Bueno, en esta imagen vemos que, en esta gráfica vemos que son los 25 países más afectados por el hambre a nivel mundial, en el periodo de 2012 a 2014. India, China, Pakistán, Etiopía y Bangladesh son los que llevan como el mayor número de personas, y vemos que ahí está Bangladesh, que es el país, que es uno de los países más pobres del mundo, y claramente la pobreza es algo que influye mucho. Pero vemos a China, que China es el país que más habitantes tiene y maneja un 150,8 millones de personas. Eso equivale más o menos a un 9,2%, que para toda su población es igual un buen porcentaje. Buenos días. Bueno, esta es la gráfica nacional. Como podemos ver a simple vista, se puede ver que departamentos como el Cauca, La Guajira, Antioquia, Bogotá son uno de los departamentos más afectados en Colombia por esta crisis, viendo que nuestro departamento de Santander pues no es tan afectado por esta crisis, porque pues tienen un porcentaje de 10%, pero aún así no es una cifra tan baja. O sea, no es una cifra tan alta, pero tampoco significa que no estemos pasando por esta crisis. Departamentos como Tolima, Valle del Cauca, Boyacá, son departamentos con los menos afectados, menos cifras de afectados de esta crisis mundial. Conclusiones. Haciendo un análisis en Google, el hambre ha aumentado, esto ha aumentado a pesar de los años en vez de disminuir. En el mundo hay más de 821 millones, logrando así que cada 9 personas una sufre por esta crisis. Esta situación es peor en lugares como América del Sur y la mayoría de las regiones de África. La ONU señala la variedad la ONU propone y dice que por la variación del clima y las lluvias y todas inundaciones y efectos que pasan en la naturaleza conllevan también a esta crisis. Proyecciones. Se piensa que el CELAC y el FAO son unas empresas muy grandes de países distintos que están planeando hacer como un refuerzo para esta crisis mundial, que en proyecciones del año 2025 se planea que van a disminuir mucho las cifras de esta crisis. Se empiezan a plantear herramientas como seguridad alimentaria, nutrición y relación del hambre de la empresa CELAC para mejorar esta situación de hambruna. Y pues si se cumplen estas promesas que tienen estas empresas multinacionales, multimundiales, perdón, pues se lograría un gran efecto en el mundo, porque terminarían con bastante porcentaje de la hambruna. Bueno, una de las soluciones es superalimentos para cambiar el mundo. Los 40, superalimentos Cata, para quedan 40 cambiar el segundos, mundo. Cata. 40 segundos. Ay, Como, bueno, como ya lo he dicho, la superalimentación es cuando se maneja una dieta alimentaria que no contiene los nutrientes suficientes. Entonces, una de las soluciones es fomentar el cultivo local para que consuman más legumbres que contienen micronutrientes, vitamina A, yodo, hierro, entre otras cosas. muchas gracias, profe. Vale, listo, gracias.
Vale, no, bien, algunos aportes, sentí que quedó un poco, ¿dónde quedó la pandemia del COVID-19 en esta cosa? Porque no, o sea, en las proyecciones, ¿qué va a pasar? Le pregunto así rápidamente porque no sé quién me contesta. No lo relacionaron, o sea, no lo consideraron como en las proyecciones, porque vi que hablaron algo Carlos Mario del CELAP y bueno, y como unas proyecciones de algunas multinacionales que, bueno, no voy a hablar puntos de vista acá, pero no les interesa la verdad en cierta manera que haya mucha igualdad, sino antes generar más capital para ciertos grupos de personas. De alguien que me responda rápidamente por no quitarles tiempo a los compañeros, sino que me queda ahí como la duda, o no sé si fue que no lo escuché, no lo entendí, no lo percibí, bueno, no sé, no sentí el tema que es vital. Bueno, muchachos, sí, o sea, este tema se cruza con el tema anterior, o sea, el tema de desigualdades sociales, es decir, que un país tenga riqueza, todo el mundo en el planeta Tierra debería vivir bien. Y sí, yo estoy de acuerdo, y no, ojo con esto, yo no soy comunista, ¿no? Entonces todos tenemos que tener lo mismo. Yo pienso que la gente que se esfuerza más tiene que tener más cosas, y si tú te descuidas, pues bueno, pero que por lo menos todas las personas tengan las oportunidades mínimas, que tengan derecho a la educación, a la salud. El problema es cuando se generan desigualdades y una sola persona se vuelve como tan acaparadora y puede tener un país completo. Entonces, con todo respeto, en Colombia hay varios de esos personajes y yo, ya es una cosa que uno dice tan antinatural. Y mucha gente con muchas necesidades genera hambre, y la situación que pasó, muchachos, o sea, la verdad, la situación es complicadísima. De pronto hasta a algunos de ustedes les ha tocado, papás sin trabajo, despido, nos tocó empezar a ajustar lo que nos ganábamos, hasta lo que comíamos y cosas de ese tipo, y empieza a afectar, o sea, y esto es grave, esto se va a sentir en 2025, nosotros estamos todavía, todas las economías van a pagar, ¿y quiénes van a pagar? La gente más necesitada es la que va a sufrir, es la que va a pasar más hambre, y los índices de hambre, lo que había, se van a disparar en todo el planeta después de la pandemia, y esto no ha acabado, o sea, está habiendo un segundo rebrote, en España, en Europa están volviendo a cerrar países, y bueno, y en Colombia también ya se están analizando cosas, es decir, todavía ni siquiera se perciben los efectos económicos que esto tiene. A 2021 mínimo hay una recesión, algunos temen hasta que pueda haber una depresión, que significa que mucha gente va a sufrir y eso no se supera en 1, 2 ni 3 años, volver otra vez a activar toda la economía, todos los puestos de trabajo, uno ve noticias que se van a demorar. Entonces, el efecto del COVID en el hambre es inmediato y desborda todas las proyecciones que uno puede hacer de lo que había antes de la pandemia. Siguiente grupo. Nosotros, profe. Listo, Daniel, hágale. Daniel presente. Daniel, María Camila y Johan Bayona. Sí, señor. Listo, contando. Bueno, profe, a nosotros nos tocó la contaminación. Perdón, es que yo pensaba que tenía el micrófono prendido y estaba hablando sola. Qué pena. Bueno, ahora sí. Buenos días. Mi grupo está conformado por Daniel Suárez, Arley Bayona y mi persona María Camila. El tema a trabajar por nosotros es la contaminación y más específicamente la contaminación atmosférica. Para ponerlos como en contexto, se denomina que es a un contaminante atmosférico a cualquier agente contaminante o combinación de agentes, incluyendo cualquier sustancia o materia física, química, biológica o radiactiva que en concentraciones suficientemente elevadas pueda dañar el ambiente o entre en él de otro modo y que pueda afectar a los seres humanos, los animales, la vegetación o a los materiales. Daniel, pase la introducción, por favor. A ver, ya. El contexto histórico. Bueno, digamos como que no se puede cuantificar de cierta manera cuándo inició en sí la contaminación atmosférica, porque no hay estudios hechos como exactamente, pero gracias a una investigación hecha por unos investigadores, valga la redundancia,
de Estados Unidos y Dinamarca hallaron en los Andes peruanos una capa dentro de un bloque de hielo con trazas de elementos depositados entre los años 793 y 1998 de nuestra era. Esto fue antes de la industrialización, entonces se puede decir que el ser humano, mucho antes de la época industrial, ya mostraba indicios de contaminación en el ambiente. Daniel, eso es lo que acabo de decir, va en la gráfica. Bueno, profe, nosotros pues en las gráficas nos concentramos en la medida de CO2 en todo el mundo, o sea, bueno, sí, en las unidades, que en este caso son millones de toneladas, las unidades. Esta gráfica está un poco rara porque si se da cuenta, el eje Y aparecen los años y en el eje X están las medidas. Pero es porque pues tuve un problema con Excel y no me dejaba pues configurarlo y que me quedara así bien. Como Excel siempre pues pone problemas con los decimales, ahí no hubo como esa cascarita que me quedó. Pero bueno, la gráfica, como digo, está medida en millones de toneladas por años y pues en el primer año, que fue en el 2012, hubieron 14.38 millones de toneladas de CO2 en Santander. Para el siguiente año, que fueron 3 años después, pues bajaron, hubieron 14.30 millones de toneladas de CO2 y en el último año, que fue en 2019, hubieron 14.81 millones de toneladas de CO2 también. Las proyecciones. Bueno, pues para esto pues se necesita utilizar la razón de cambio, que pues básicamente es como la pendiente de la función. Y pues como pueden ver ahí la Y, que medio 0.0716 millones de toneladas cada 3 años, porque pues si nos damos cuenta la medida está cada 3 años. 2012 a 2016 3 años y 2016 a 2019 3 años. Entonces pues lo que hice yo fue multiplicar la razón de cambio por 2, es decir, por 2 periodos más, porque pues para llegar al 2025 necesito pues abarcar 2 periodos más de 3 años. Y le sumé lo que tenía ya el último año. Entonces, pues yo llegué a la conclusión de que si no hay ningún cuidado por la sociedad santandereana y no cuidan el medio ambiente, pues en el 2025 habrán 14.95 millones de toneladas de CO2. Según la gráfica de la problemática en Colombia, se puede ver que entre 2016 y 2018 se mantuvieron las cifras algo regulares o similares, notando que se mantienen entre 86 y 90 millones de toneladas. Pero vemos que para 2019 estas cifras aumentaron de manera drástica, con 147 millones de toneladas de diferencia, ascendiendo a 237 millones de toneladas. Como dos datos adicionales, podemos decir que Colombia ocupa el segundo lugar en el ranking de la contaminación a nivel de Latinoamérica y que 3.8 millones de personas mueren prematuramente por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire, como por ejemplo la neumonía, la homeopatía, el cáncer de pulmón, entre otros. Mirando la gráfica podemos observar que hubo una razón de cambio de 49,6 millones de toneladas cada año. Esto quiere decir que para proyectar lo que pasará en el 2025 y, como Daniel ya lo decía, suponiendo que no haya ningún cuidado en el medio ambiente por parte de los colombianos, será la razón de cambio multiplicada por los 6 años transcurridos y sumando los millones de toneladas del último año, es decir, 2019, entonces en el 2025 habrán 535 millones de toneladas de CO2 en Colombia. Bueno, ahora la problemática a nivel mundial. Primero, debo aclarar que la medida usada para esta gráfica es en partes por millón. Las partes por millón también es otra medida que sirve para medir, valga la redundancia, las concentraciones de CO2 en el ambiente. Respecto a la gráfica, podemos observar que pues a nivel de los años nunca se detiene, ¿sí? Está en constante aumento y podemos notar cómo el ser humano aún no toma conciencia y deja que esta problemática siga avanzando con el pasar de los años. Además,
como dato adicional, hay un reloj en Nueva York que marca aproximadamente 7 años. 7 años es el tiempo que nos queda para hacer algo por esta problemática. Si no, de aquí a ese tiempo veremos grandes consecuencias en el cambio climático y otros aspectos en el mundo. Bueno, ahora las proyecciones. Respecto a la razón de cambio, es igual a 2,33 partes por millón. Y hacia 2025 se espera que si el hombre no toma conciencia y efectúa propuestas de cambio, la razón de cambio sea igual a 424 partes por millones. Posibles soluciones. Algunas de las soluciones más pertinentes serían incentivar y promulgar una conciencia al ahorro y al consumo medido de los productos y servicios adquiridos por parte de los usuarios, impulsándolos a reciclar, a reusar y a reutilizar. Generalmente el aumento de la contaminación se genera por la fuerte demanda del consumo por parte de la sociedad, que incita a las empresas a generar mayores tasas de producción. Como segundo aspecto, este sería clave, es cuidar la vegetación de todo el planeta, así para evitar y reducir la polución. Hay que cuidar los bosques, parques naturales, jardines y espacios verdes, así como las algas y plantas acuáticas. No solo porque los árboles renuevan el aire, sino porque también son eficaces sumideros de carbono o CO2. Como tercer punto, pues, tendríamos actuar a gran escala mediante políticas a nivel estatal, mundial y empresarial, puesto que no solo las industrias contaminan, sino que nosotros también, los usuarios, al contribuir a las emisiones atmosféricas polucionantes. Como cuarto punto, tendríamos el usar medios de transporte sostenible, como optar por la bicicleta o el transporte público, y también sería pertinente, pues, sembrar plantas y usar productos de limpieza ecológicos. ¿Cómo podríamos realizar esto? Realizando pedagogía, realizando campañas en pro del ahorro y a la hora del consumismo y el cuidado de las zonas verdes y océanos. De esta forma, podríamos calar e incentivar en las personas la adopción de hábitos amigables con el aire y el medio ambiente, y así estimular a la toma de conciencia. Conclusiones. 30 segundos, Payona. La contaminación atmosférica es más grave en las zonas la contaminación atmosférica es más grave en las zonas urbanas congestionadas, esto por las emisiones que producen los vehículos de transporte y carga, y las condiciones topográficas o atmosféricas que son desfavorables. Por esto es necesario que adopten medidas adicionales a pesar de las que ya se han adoptado. Si seguimos de la forma en la que vamos, el cambio climático será más notorio de lo que ya hemos podido evidenciar. Los daños en los ecosistemas serán mucho más graves, nuestras especies se verán afectadas y nosotros como especie, aunque tratemos de adaptarnos al cambio, no creemos que duremos por mucho tiempo. Tiempo, vale, ya. Bueno. Ya dejémoslo hasta ahí, ¿vale? Gracias. Listo, vale. Espéreme, estoy escribiendo al otro grupo, no sé qué ustedes ahorita tienen. Entonces, bueno, de manera general, hablaron, bueno, varias cosas. Bien. Y ahora perdí la idea, me estoy resumiendo las cosas que capté de su presentación, porque, bueno, hablaron variado, las gráficas, bueno, ahí Daniel le vio unas cosas como raras en los cálculos, porque habían como variaciones de 3, después de 4, pero bueno, más o menos hicieron como el intento y la aproximación es válida, si hay un error es mínimo, algo así como en las proyecciones y cosas así. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿qué pasó con el COVID-19 y cómo afecta el COVID-19 las emisiones de CO2 o dióxido de carbono, nombre técnico, en la contaminación? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el problema con el CO2 en nosotros? Porque hasta las plantas, de cosas que yo leo, yo no soy biólogo ni nada de eso, pero leo y cacharreo muchas cosas, hace un proceso inverso, por eso no nos recomiendan tener árboles dentro de las viviendas, porque en la noche inclusive las propias plantas generan el proceso contrario de algunas cosas que he leído, investigaciones, y generan dióxido de carbono. Digamos que en el proceso normal de la fotosíntesis nos dan oxígenos, pero ¿cuál es el problema con? Dos preguntas concisas. ¿Cuál es el problema con el CO2? Porque Camila habló de la contaminación en partes por millón de ciertos agentes que no solamente dióxido, son otros que son mucho más dañinos, que están en el ambiente y que son realmente, todos son dañinos, pero ¿cuál es el problema del CO2? Porque
basaron todos sus estudios, cálculos, proyecciones en millones de toneladas de producción de dióxido de carbono en el ambiente. Y pregunta, uno hace las proyecciones, lo mismo el grupo anterior, hacen unas tendencias 2019, 18 años anteriores hacia adelante. ¿El COVID-19 afecta o no afecta la emisión de dióxido de carbono? Pregunta para Sí, profe, pues el dióxido de carbono lo que afecta es o sea, provoca un cambio climático, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que hace destrozar al planeta, pues cambios climáticos muy fuertes, ¿sí? Básicamente Vale. eso es lo que hace el CO2. Exactamente. Y pues en el COVID-19, pues la verdad nosotros no encontramos muchos análisis, ya que pues nosotros dijimos, bueno, el COVID-19 más que todo es una pandemia que mata gente, ¿sí? Más pues no quiere afectar, no es que, pues no lo vimos desde el punto de que afectara al ambiente, ¿sí? Porque pues decimos, bueno. De manera directa. O sea, de hecho fue como algo bueno para el ambiente, ¿sí? Exactamente. Porque eso salió en algunas noticias. Para Pero, allá iba, para allá iba. Sí, porque, o sea, quedó corto. ¿Por qué razón? Precisamente ustedes basan su estudio en la emisión de dióxido de carbono. ¿Qué pasó este año? Y que tiene que quedar histórico, y si no, los invito a que miren las estadísticas cuando estemos en el 2021 de cómo se redujeron las emisiones de dióxido de carbono. Y si bien es cierto que metieron al inicio como una introducción diciendo que de épocas de inmemorables ya se preveía, porque por allá en un glaciar y que habían encontrado cosas desde el año 700 hasta el año 1000 y pico que ya daban fe de que el hombre ya contaminaba, me quedó ahí como duda, porque bueno, porque realmente el ser humano ha degradado el planeta en la era industrial con todo el capitalismo salvaje, produciendo cosas a diestra y siniestra. Las emisiones de dióxido de carbono, que lo aclaró Daniel muy bien ahorita, generan contaminación en el ambiente, aumentan las temperaturas, disminuyen polos, o sea, generan todo un ambiente muy bravo a nivel del planeta que nos está afectando a nosotros. Pero el COVID con lo que pasa acá, para todas las industrias, o sea, China, todos los principales países pararon durante meses, y todo el mundo, ¿qué de bueno ha dejado el COVID? A nivel ambiente, ha dejado todos los memes que ustedes han podido ver, ha dejado muchas cosas buenas a nivel de medio ambiente. Entonces, no es que el COVID mate, no sé, cosas del ambiente, lo que pasa es que obligó al ser humano a dejar de prender sus fábricas durante varios meses. Y solamente con un mes que se haya pagado las empresas a nivel mundial, debe haber una disminución significativa en la producción, porque son 12 meses que se trabajan y varias empresas de esas estuvieron paradas 2 meses mínimo durante la pandemia. Ese año es un año en que las producciones de dióxido de carbono van a reducir, por lo tanto, digamos, se redujo la contaminación que el hombre mismo le mete al planeta, y eso mejora la contaminación. Ahora, debía de pronto considerarse eso en la estadística, porque, o sea, si bien es cierto que después ya se reactivó la economía, todavía no se reactiva del todo completo, hay cosas que todavía no, y eso hace que en este año deba haber una reducción en comparación con 2020, y por lo tanto la proyección a 2025 no la puedo hacer lineal como no pasa nada con el COVID, no afectó nada y no va a afectar, porque realmente el COVID todavía no se ha ido y nos va a seguir afectando económicamente a la industria hasta el año que viene. Luego eso afecta las proyecciones que haya hacia 2025 otra vez, a no ser que ustedes hubiesen dicho, bueno, por esto, pero después la economía se va a reactivar. O sea, ese análisis faltó. Dime, Daniel. Pues en parte sí y no, porque a ver, si el COVID-19, digamos que este año pues lo retrasó un poco, bueno, lo retrasó bastante, el otro año pues va a ser menor, ¿no? Porque pues ya se implementan medidas de cuidado y pues una posible vacuna el otro año. Ya para el siguiente año, pues yo creo que las empresas empezarán a producir mucho más y van a generar mucha más contaminación, por lo que no han producido pues este año y el año que viene. Vale, entonces pues digamos que eso como que hace un compense, ¿sí? Entonces pues digamos que no está ni tan alejado de lo que puede llegar a la realidad, porque bueno, venga, le subimos acá 2 puntos en argumentación a usted para que le mejore ahí un poco la calificación definitiva del acumulativo. Muchachos, de todas maneras, gracias, chévere. Yo simplemente con esto pretendía, ya no alcanzamos más, formalmente tengo que cambiar. Sí, ya voy a hablar con los que quedaron pendientes, tranquilo que a ustedes se les va a dar solución, no se preocupen. Quiero negociar. El resto de estudiantes ya se pueden desconectar. Quedo con los alumnos que están pendientes por sustentar. Antes de que se vayan, a agradecerles. Fue chévere lo que han hecho. Yo espero que ojalá hayan hecho reflexión. Miren que todos estos temas están en parte entrecruzados, la contaminación
con enfermedades, con desigualdad, o sea, hay cosas acá unidas y tejidas juntas. Y la idea es qué hacemos. Y como decía Daniel, es que ojalá esto sirva a ustedes que les tocó el tema de desigualdades, cómo el ser humano contamina tanto el planeta. Exacto. Y después de que pase el COVID, que vamos a volver más agresivos para ponernos al día con lo que teníamos antes de la pandemia, nos estamos acabando el planeta y de paso muriéndonos nosotros mismos. Ustedes tomaron la contaminación del aire, pero estamos produciendo otro tipo de cosas que nos está matando a nosotros directamente, o sea, directa e indirectamente, con contaminación de CO2 más toda la cantidad de porquerías que se producen y que nos estamos respirando en las ciudades aquí. No toca ir muy lejos, en Bucaramanga, el aire que contaminamos ya estaba antes de la pandemia en situaciones de riesgo, de problema. Habían zonas rojas en Bucaramanga, en Girón, o sea, aquí mismo en el área metropolitana, que decía que las personas sensibles, el aire que respiraba era riesgoso y era peligroso. O sea, ¿hasta cuándo seguimos? ¿Qué función tienen ustedes, futuros profesionales? ¿Cómo contribuyen a disminuir esas cosas, las cosas que usamos? ¿Qué tan conscientes somos? Bueno, todo un montón de cosas y eso. Entonces, muchísimas gracias. Ya se pueden desconectar todas las personas que expusieron, ya cumplieron su cuota. Ya yo tomé la asistencia ahorita, no a los que hoy se hicieron de invitados, que yo sé que hay varios que... Andrés Abrela, la mamá, que asistieron de invitados, gracias, yo lo estuve en cuenta, no se preocupen, ya tomé el pantallazo, ya todos se pueden desconectar. Me quedo con los grupos que hicieron falta, que es Vermont, Pinzón, Jorge Andrés Ruiz Serkis y el caso de Emerson, que jamás se comunicó conmigo, y con Karen, que medio hablamos y por ahí me dijo que iba a tomar una temática. Los demás se pueden desconectar, ¿vale? El fin de semana les estoy enviando el reporte de si hay alguno en desempeño bajo, que serían los que no han entregado actividades o cosas así de ese tipo. ¿Vale? Listo, profe, hasta luego. Hasta luego. ¿Vale? Me quedo rápidamente Hasta luego, porque son 8:10 y le escribí al otro grupo que eso. O sea, me preocupa porque ustedes tienen unas actividades que hacemos con ustedes. Supuestamente ustedes a las 8 no podían. Yo ahorita voy a entrar a otra reunión de mí con 10.1 y 10.3. Yo no tengo ningún problema si ustedes se conectan, los que están pendientes solamente, ¿sí? Porque quienes están pendientes, los leo porque veo algunos conectados, no sé, pronto están escuchando alguna información. ¿Quiénes deben sustentar? Vermont, Pinzón y Serkis, que no sé si estén todos por acá. José David Vermont, sí. Está Juan Sebastián Pinzón, sí. Está Jorge Andrés Ruiz Serkis, no lo veo. Serkis está, sí, también. Falta Emerson Ortiz y falta Karen Villabona, de 10.2. No sé si se me escape alguien. ¿Cómo hacemos con ustedes? Los escucho. Propónganme algo. La idea es que se les abra un espacio para sustentar. ¿Pueden hablar una vez o les queda complicado? No, pero pasaríamos al otro grupo y les daría de primero, porque ya en el otro me están esperando y les diría, capaz que vienen los muchachos, y les daría la oportunidad al grupo de Serkis, sobre todo al grupo de Serkis y eso, al grupo a Emerson y Karen. Escucho, Emerson, con usted ni siquiera ha hablado, le envié unos mensajes por WhatsApp, creo que no le llegaban, no me contestó, la verdad después también se me pasó, bueno, complicado, usted tampoco nunca se comunicó conmigo, a pesar de que sabía, como profe, voy a hacer este tema. Lo escucho, Emerson. Emerson, ¿me escucha? Sí, Serkis, ya le profesor, voy a mandar por el grupo de 10.2. sí, señor. Sí, Emerson, dígame. Lo escucho, Emerson. Pues yo puedo exponer ahorita. Para mí no hay problema también, sí. Pero, ¿qué va a pasar? Profesor, yo puedo exponer ahorita. Vale, Emerson y Karen. El detalle es que habían prioridad con otros, Emerson hasta ahorita. Entonces yo lo voy a invitar si no hay problema. Y si no, buscamos otra hora, si sea mediodía a las 12 y lo hacemos, no sé, como sea. Pero si puedes ahorita, lo que voy a hacer es, esta sala ya no va más. Yo voy a cancelar ahorita, voy a dejar de grabar en este momento. Voy a cambiar a la otra sala porque hay otra sala para 10.1 y 10.3. Les voy a dar el link